comenzar la clase ahorita. Vamos a dedicar los primeros minutos para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí estoy para servirles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estoy para servirles. Bueno, si no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, vamos a comenzar a hablar hoy del punto número 2 del programa. Si son tan amables, si ustedes miran su programa en el punto número 2, se van a dar cuenta que el tema se llama Principios Fundamentales del Derecho Tributario. Y dentro del programa lo que nosotros tenemos es principio de legalidad, principio de capacidad de pago, principio de generalidad y principio de proporcionalidad, y es sobre lo que vamos a hablar. Vamos a comenzar a hablar el día de hoy. Realmente estos principios son principios fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque es la protección que hace el Estado al contribuyente para que efectivamente se respeten esos principios que más que todo se convierten como en garantías constitucionales. Y eso precisamente es lo que lo hace importante. No sé si hoy vamos a poder terminar la clase porque les anticipo que ya me está alertando un programa que aquí hay un par de gentes que ya están metidas que van a generar problemas. Entonces, si eso fuera así, suspenderíamos la clase y entonces yo daría punto visto en los principios fundamentales del derecho tributario. Así que comenzaríamos entonces para ya no perder el tiempo. El primer principio fundamental que nosotros tenemos dentro del sistema jurídico guatemalteco es el que se denomina principio de legalidad. Este principio en otros países y en otras legislaciones recibe el nombre de principio de reserva de ley. Pero aquí es muy importante que ustedes tomen en cuenta que nuestra legislación lo contempla en el artículo 239 de nuestra Constitución y lógicamente lo denomina principio de legalidad de pago. Perdón, principio de legalidad, conocido en otros países con el nombre de principio de reserva de ley. Había alguien que me levantó la mano ahí, si es tan amable, estoy a la disposición. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo me levanté a traer un vasito de agua, no sé qué fue lo que dijo al principio, disculpe. ¿Qué fue lo que dije de qué? ¿Qué fue lo que dijo al principio de la clase? Es que lo que pasa es que yo estaba aquí esperando la clase, pero fui allá abajo a traer un vasito de agua. La verdad que dije tanto que no me recuerdo. Vamos a ver si me voy recordando en el camino y le puedo decir. Entonces, lo único que les dije es que hoy íbamos a ver los principios fundamentales del derecho tributario, esos principios que son una garantía para el contribuyente. Y les dije que íbamos a comenzar a ver el principio de legalidad, que está contenido en el artículo 239 de nuestra Constitución, que en otras legislaciones es un principio que se encuentra conocido con el nombre de reserva de ley. Y lo importante es que es el principio base del sistema jurídico del Estado. Lógicamente, esto lo hace que sea un principio completamente importante. ¿Y en qué consiste? ¿Qué queremos decir nosotros con el principio de legalidad? Es la sumisión del Estado ante la ley en materia tributaria. O sea, es la sumisión del Estado ante la ley en materia tributaria. Y tiene un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es evitar los abusos y las arbitrariedades por parte del Estado. ¿Qué quiere decirse esto muy resumido? Esto lo que quiere decir es que no puede exigirse un tributo
si no está fundamentado en una ley que demuestre no solo su existencia, sino el deber del contribuyente de exigirlo y digamos, el deber del contribuyente de cumplirlo y el Estado de exigirlo. Si ustedes se dan cuenta, todas las leyes tributarias están contenidas en una ley. Esto no es un capricho, no es porque nosotros lo querramos así, sino que porque simple y sencillamente así está en nuestra Constitución política. Sí, Max, le escucho. Buenas tardes, licenciada, gusto en saludarle. Sobre una consulta, ¿este principio de legalidad también sirve como una medida de contrapeso al jus, a la fuerza, al jus ponendium del Estado, es el poder tributario del Estado, exactamente. Exactamente. Gracias. El equilibrio, y es como el que le dice, hey, momentito, Estado, tenés que cumplir lo del artículo 239 de la Constitución. Y ese artículo lo que dice es que todos los tributos van a estar contenidos en una ley. Y cuando ustedes se ponen a revisar lo que son todos los impuestos al tenor de la ley están contenidos en una ley. ¿Por qué razón? Porque así lo señala el principio fundamental. Entonces, aquí resumido quiere decir, no puede exigirse un tributo si no está fundamentado en una ley que así lo demuestre. Esa es efectivamente la situación. O sea, no se puede exigir un tributo si no está fundamentado en una ley. Y aquí agregaría algo, en una ley que no solo demuestre su existencia, sino que demuestre el deber del contribuyente de cumplirlo y el Estado de exigirlo. Eso es fundamental. Muchos creen que el principio de legalidad es un principio de juridicidad. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, ustedes se imaginarán, pero ¿qué me quieren decir eso con que es un principio de juridicidad? Quiere decir que debe de existir una norma jurídica previa que contenga determinado tributo. Este principio de legalidad significa que no puede existir tributo sin previa ley que así lo establezca. Y esto está apoyado en la máxima romana, que quiere decir nullum tributum sine lege. Aquí se los voy a poner por aquí. Vamos a ver aquí, que no me deja, no sé qué tengo. Bueno, quiere decir que nulo es el tributo que no esté basado en ley. Y al respecto, nosotros consultamos, ahí me hizo favor Andrea de poner nullum tributum sine lege. Nosotros consultamos a Ernesto Flores Zavala. Ernesto Flores Zavala tiene un libro que se llama Estudio de los elementos de las finanzas públicas mexicanas. ¿Y qué dice él ahí? Él lo que dice es que los tributos deben de establecerse por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista formal, por medio de disposiciones de carácter general, abstracta, impersonal
y emanadas del Poder Legislativo. Y si nosotros revisamos nuestro artículo, que les pediría que todos lo tengan ahí cerca y lo subrayemos, si nosotros aquí lo tenemos cerca, ¿qué es lo que dice este artículo? Y este artículo lo que dice es, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar los impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y a la justicia tributaria. Entonces, dense en cuenta que nosotros efectivamente estamos, el artículo 239 de la Constitución, que lo he repetido como 500 veces para que lo tengan. Entonces, nosotros estamos precisamente en lo que dice Ernesto Flores Zavala. ¿Qué es lo que dice Ernesto Flores Zavala? Que los tributos deben de establecerse por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista formal. Es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstracto, impersonal y emanadas del Poder Legislativo, y que está al tenor de lo que dice el artículo 239 de la Constitución. Sí, perdón, Carlos Haroldo Castillo, lo escucho. Licenciada, fíjese que siguiendo lo de su clase, también está en el primer considerando del Código Tributario, donde dice que la Constitución de la República de Guatemala regula el principio de legalidad en materia tributaria, con el objeto de evitar arbitrariedades y de abusos de poder y de normas adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Ahí está en resumen. Ahí está el resumen. Entonces, el artículo, si me dejan, voy a ir a traer mi Código Tributario. Un momentito. ¿Qué artículo, Carlos? No están en ningún artículo, están en el primer considerando de la ley del decreto número 6-91, que es el Código Tributario. Yo lo que le anoté ahí es el artículo 239, que ese es el que regula, vamos, que está en la Constitución Política de la República. Entonces, ¿qué están hablando? A ver, participen. No, solo estoy explicando al compañero que yo le puse para recordarme que le puse a ese considerando que está relacionado con el artículo 239. Sí, cabal dice que de conformidad con el artículo 239, que es el segundo considerando. No tiene números, solo dice considerando, que de conformidad con el 239 de la Constitución es potestad exclusiva del Congreso determinar las bases de la recaudación de los tributos y lo relativo, no, pero no es este el que me acaba de... No, es el primero, no es el segundo. Dice que la Constitución política regula el principio de legalidad en materia tributaria con el objeto de evitar arbitrariedades y abuso de poder y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Y luego dice que de conformidad con el 239 de la Constitución Política de la República es potestad exclusiva del Congreso determinar las bases de la recaudación de los tributos y lo relativo a la fijación de la base imponible y el tipo impositivo. O sea, prácticamente son los dos considerados, pero el que explica el principio de legalidad es el primer considerado. No sé si hay otra duda más. Entonces sería solo el primer considerando, licenciado. Sí, pero el primer considerando es el que explica esto que le digo, que regula el principio de legalidad para evitar arbitrariedades y abusos de poder. Y en el otro dice que en el artículo 239 es potestad exclusiva del Congreso. Entonces los dos tienen relación, porque los dos hablan del 239. Uno sin ponerle el nombre y el otro determinándolo. Entonces, no sé si pasamos a lo siguiente. Entonces, como ustedes pueden observar, este principio es una garantía constitucional del derecho tributario, en cuya virtud requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, entendida esta como la disposición que emana de un órgano constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a lo establecido a la Constitución
para la sanción de leyes y que contienen normas jurídicas. Lo que hace lógicamente es que este principio tiene su fundamento en la necesidad que tiene el Estado de proteger al contribuyente. De proteger al contribuyente y, como dice esto, evitando la arbitrariedad y los abusos de poder. Otros dicen que lo que se protege es la necesidad imperiosa de proteger el derecho de propiedad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué propiedad? Pues claro que sí, porque a nosotros el pago de los impuestos nos viene de lo que, si es de nuestro trabajo, es de un trabajo que hemos hecho legítimamente y que nosotros tenemos esa cantidad de dinero como una propiedad. ¿Por qué razón? Porque los tributos lo que restringen es el derecho a propiedad. ¿Y por qué lo restringen? Porque se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares. Y yo aquí les ponía a ustedes el ejemplo. Cuando una persona gana un salario por arriba de 15,000 quetzales del impuesto sobre la renta, al año lo mínimo que le tiene que pagar, lo mínimo que le tiene que pagar al Estado es precisamente, permítanme un ratito. Perdonen, esta es la sección A, ¿verdad ustedes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación entonces. Es un principio que se ha convertido en algo natural de una democracia interna. Y esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Cómo resumimos nosotros este principio? Lo resumimos en que no puede haber tributo sin una ley previa que lo establezca. Y nosotros nos preguntaremos, ¿cuál es el origen de este principio? ¿De dónde viene este principio? Y la primera manifestación la tenemos en España. Y a este estudio lo ha hecho Catalina García Vizcaíno, y él dice que el origen de este principio se remonta fundamentalmente del 31 de marzo del año 1091, cuando Alfonso VI, que era un rey de España, envió una nota al obispo y a los que pertenecían a la comunidad de León, en donde les decía que iba a imponer un impuesto extraordinario. Ese impuesto extraordinario iba a gravar a los infanzones y villanos. Y en esa nota lo que explicaba era que se iba a imponer con el consentimiento de quienes debían que pagarlo. O sea, de quienes debían de pagar el impuesto. Se cree, según la doctrina, que fue redactado en una reunión que se denominaba la Curia Regia, en la cual se habría redactado y contó con la asistencia de villanos con carácter excepcional. Pero lo más sobresaliente de esto no era quienes lo pagaban, no era quienes grababan, sino cómo se explicaba en el propio documento que se imponía con el consentimiento de quienes debían de pagarlo. Que nosotros realmente no nos preguntan ni en ese tiempo ni ahora si queremos o no pagar impuestos. Esta situación es algo que sale solo así y que nos genera a nosotros una obligación, y por eso es que pagamos los impuestos. Entonces, aquí se considera que fue la primera manifestación en España que se tuvo de este impuesto. Aquí también es muy importante determinar que en los Estados Unidos fue adoptado en la Constitución de 1789. Y lógicamente también en el año de 1789 no podemos olvidar un hecho importantísimo. Y el hecho importantísimo es lo que se dio en Francia.
y que está contenido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí es donde también se ubica en Francia precisamente este tipo de impuestos. Me están preguntando los villanos y los infantones, se llamaba la otra parte que me están preguntando. Todo esto relacionado con el principio de capacidad, de legalidad, perdón, que yo no lo voy a leer porque yo ya les pedí, ubíquenlo, pónganlo hoy dentro de su Constitución, y si todavía no han leído ese artículo, por favor, creo que este artículo es obligatorio que lo leamos, el principio de legalidad, y les rogaría, no olviden, por favor, que lo tienen que leer. Y también lean los considerandos del Código de Tributario que el compañero Castillo me ha hecho el favor de recordarme. Entonces, con este terminamos ese principio fundamental, que es el principio base de la legislación guatemalteca. Y ahora, sí, Maeva. Licenciada, hacer una pregunta. Yo vi que usted hizo la comparativa o incluyó el principio de juridicidad en eso, pero no muy le capté lo que intentó. Lo que pasa es que en la doctrina se considera que este principio de legalidad es un principio de juridicidad. ¿Y por qué? Porque debe de existir una norma jurídica previa que contenga un determinado tributo. O sea, el principio de legalidad es un principio de juridicidad, es un principio de derecho. ¿Ya? Gracias, licenciada. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que leer hoy en la noche, por favor? El artículo 239 de la Constitución. Sí, Karina García, le escucho. Licenciada, disculpe, muy buenas noches. ¿Sería tan amable de repetir qué ley dijo del derecho ciudadano en el artículo 14? Solo eso le capté hoy. Es el artículo 14 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que es de la Declaración de los Derechos de la Revolución Francesa. Gracias, licenciada. Tenga pena. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La que dijo Karina, Alex, que la declaración de la Revolución Francesa, lo que acaba de decir el artículo 14. Se llama la Declaración del Hombre y del Ciudadano, los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, que es conocido como la Declaración Francesa. ¿Ya? Bueno, entonces ahora pasamos al principio de capacidad de pago. En otras legislaciones y varios autores que han estudiado este principio lo conocen con el nombre de capacidad contributiva. La pregunta del millón aquí es ¿con qué nombre lo conocemos nosotros? Nosotros lo conocemos con el nombre de capacidad de pago. ¿En dónde está contenido? En el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué dice ese artículo 243? Este artículo 243 dice principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble y múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces. Es grabado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario, por el mismo evento o el mismo periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, debe eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Entonces, este es el artículo que nosotros tenemos que leer cuando hablamos de la capacidad de pago. Nosotros en nuestra legislación la llamamos capacidad de pago. Hay otras legislaciones que la llaman con otro nombre. ¿Con qué otro nombre lo llaman? La llaman con el nombre de capacidad contributiva. Pero si ustedes se dan cuenta,
realmente aquí no está regulando nada sobre el principio, sino lo que está dando son 3 elementos que son importantes. El primer elemento, y es la primera parte, el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Dice que las leyes tributarias deben estar estructuradas conforme al principio de capacidad de pago, pero no dice nada al respecto. O sea, cuando me está diciendo la capacidad de pago es los que ganan más, que paguen más. Los que tienen más, que paguen más. Pero no me lo está poniendo. Y luego está hablando de la doble y múltiple tributación interna. Y me está hablando también, porque no me puede hablar de múltiple tributación externa, porque eso es fuera de las fronteras. Y recuerden que estos principios están colocados desde el punto de vista de la soberanía. Es el artículo 243 de la Constitución. Entonces, sabiendo ya también que los antecedentes de este principio está en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que es la Declaración Francesa. En el año, la Revolución Francesa en el año de 1789. ¿Y cómo es y cómo no es? O sea, me están diciendo 3 elementos. El artículo está partido en 3 partes. Cuando ustedes leen el artículo se van a dar cuenta que habla de 3 partes, pero no nos dicen qué consiste ese principio. Entonces, nosotros nos tenemos que acompañar de lo que dice la doctrina. ¿Qué dice la doctrina? Que está constituida por la aptitud de las personas de pagar impuestos. Digamos que la capacidad de pago la podemos ver nosotros desde 2 ópticas. La podemos ver nosotros desde 2 puntos de vista. La podemos ver nosotros desde 2 elementos, si ustedes quieren verla así. Desde la primera óptica, es como un mandato moral. Como un mandato moral de los habitantes de un país a sostener los gastos del Estado, que se traduce en el deber jurídico y político constitucional de contribuir. Y eso, el artículo, nuestra Constitución nos lo dice. ¿Qué dice la Constitución? Que nosotros debemos de colaborar con el gasto público. ¿Y cómo colaboro yo con el gasto público? Lógicamente, colaboro con el gasto público pagando mis impuestos. Disculpe, ¿podría repetir la primera óptica? Entonces, la primera óptica es como un mandato moral de los habitantes de un país a sostener los gastos del Estado. Cuando yo sostengo los gastos del Estado, esto se traduce en un deber jurídico y político constitucional de contribuir. Yo el semestre pasado les dije a ustedes cuál era el artículo donde decía que yo tengo que contribuir al gasto público. ¿Se recuerdan cuál es el artículo? ¿Se recuerdan cuál es el artículo que yo les dije? Donde dice que yo tengo que contribuir al gasto público. Bueno, búsquenlo hoy en la noche y me dicen dónde está, porque yo ya se los dije y lo vimos el semestre pasado. Es el 135. El 135. Gracias, Sergio. ¿Qué dice el artículo 135? Dice deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes cívicos de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Y aquí tengo que ver, el D es el que me interesa en el aspecto tributario. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Y entonces nosotros aquí nos damos cuenta que precisamente es la primera óptica que se tiene para ver este principio como un mandato moral de los habitantes del país. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre exigimos, nunca estamos conformes. Entonces la pregunta es, ¿contribuimos nosotros con el pago de nuestros impuestos o no? Porque esto es un mandato moral.
El país necesita de nuestros recursos para salir adelante. Esto se traduce, como dice, en un deber jurídico y político constitucional. ¿De qué? De contribuir con el Estado en el pago de los impuestos. Luego, dice, ejemplo, si con un chicle pagamos impuesto, no sé qué me quiera decir, compañero Nico. Le escucho porque dice, si con un chicle pagamos impuesto, no sé qué me quiere decir. O sea, Nico dice se paga el IVA, Nico Vázquez, pero ¿qué es del chicle? Explíquemelo porque honestamente no le entiendo. Sí, Nico. Le digo que aunque sea con un solo chicle ya pagamos impuestos. Ah, ok, sí. Con algo tan simple ya pagamos impuestos. Exactamente, y tenemos que pagarlo, pues. Tenemos que pagarlo. Gracias, Nico, ahora sí ya le entendí. Y segundo, la otra óptica, como una garantía operativa del derecho del contribuyente a obtener reconocimiento legal de la causa fuente de los tributos, que el poder impositivo debe respetar en tanto representa la materialidad del hecho imponible. Porque recuerden que para que se dé el hecho imponible debe de haber un contenido de ley, pero la realidad debe demostrarnos que la persona está obligada al pago de los impuestos. Sí, Renata, le escucho. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir lo de la segunda perspectiva, por favor? Como garantía operativa del derecho del contribuyente a obtener un reconocimiento legal por la causa fuente de tributos, que el poder impositivo debe de respetar en tanto representa la materialidad del hecho imponible. Mientras, como lógicamente ustedes se recuerdan que cuando hablamos del hecho imponible, debe de haber una relación entre lo contenido en la ley y la realidad de lo que está pasando. O sea, se los pongo más sencillos. Por ejemplo, la ley del impuesto único sobre inmuebles nos dice que la persona que tiene un bien inmueble a título de propietaria y poseedora está obligada a pagar impuestos. Entonces, ¿cuál debe de ser mi realidad? Mi realidad es que yo tenga un inmueble en esas dos calidades que me señala la ley. Y cuando la realidad se une con el contenido de la ley, es que se materializa el hecho tributario. Podría ser que la ley dice que el propietario tenga que pagar un impuesto, pero resulta que yo no soy propietario, ni tampoco soy poseedor. Entonces no voy a pagar un impuesto. O sea, aquí debe de haber una combinación entre lo contenido en la ley y la realidad que vive cada uno de los contribuyentes. ¿Para qué? Para materializarse en el hecho imponible. Aquí tenemos que indicar que aplica con espíritu de justicia el principio de igualdad. Porque no podemos desrelacionar o desvincular el principio de capacidad de pago con el principio de igualdad. Estos dos principios están eminentemente relacionados y denota una aptitud de las personas para pagar los tributos. Recordémonos nosotros que el principio de capacidad de pago implica una posesión de riqueza. O sea, en una posesión de riqueza, en la medida suficiente para hacer frente a la obligación fiscal. Eso es importantísimo. O sea, debe de haber una demostración de riqueza. Y recuerden ustedes que todos los impuestos están hechos precisamente sobre la base de la capacidad de pago, que es esa capacidad de riqueza que tienen todos los individuos. Y aquí nosotros no podemos dejar de considerar lo que dice Alberto Tarsiano. Tarsiano es un clásico en este principio de la capacidad y lo desarrolla muy bien.
¿Qué dice Tarciano al respecto del principio de capacidad de pago? Él dice que es una aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias. Y él dice que esa aptitud viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza. Tener una casa nos da riqueza. Tener un vehículo último modelo es una manifestación de riqueza. Y si ustedes miran en este país, no todos tienen la posibilidad de tener una vivienda. Entonces, lógicamente, y si usted tiene una vivienda, acaba de comprar una casa en condominio, no va a pagar menos de 500,000 quetzales por tener esa casa. Eso es una manifestación de riqueza. Y el préstamo bancario, ¿cómo lo mide el banco? Lo mide como la posibilidad que tiene la persona de pagar el crédito que está obteniendo. Sí, Hilde de Silva, le escucho. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Usted estaba indicando que Tarciano especifica que dice que es la aptitud del contribuyente de ser sujeto pasivo. Sí. Pasivo, o sea, es que no terminé de escuchar dice, bien. Es una aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias. Muchas gracias, licenciada. Aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de capacidad económica, estamos sometidos a una valorización del legislador que tiene que ver con una naturaleza, gracias Rubén, con una naturaleza política, social y económica, que son reservados a un rango de categoría imponible. ¿Qué quiere decir eso cuando me dicen una categoría imponible? Cuando estoy dentro de las personas que tienen esa aptitud para pagar impuestos. Y aquí es muy importante porque la mayoría de autores tratan de describir la definición de este principio que da Horacio García Belsunce. Este Horacio García Belsunce es un profesor de Derecho Tributario muy reconocido en la República Argentina. Y de hecho, hasta en Netflix, no sé si alguien ya vio, está precisamente el asesinato de una de sus hijas, García Belsunce, o sea, el apellido es conocidísimo en la Argentina. Y él dice que este principio consiste en la diferencia entre la renta bruta del contribuyente. Ojo, ¿qué es renta bruta? A ver, ¿quién me dice qué es renta bruta? Antes de que yo se los explique. Sí, Horacio, ¿qué es renta bruta? Sí, Horacio, lo escucho. Perdón, Carlos Haroldo, perdón. Renta bruta son todos los ingresos que tiene una persona. Ya digamos generales, ya sea por cualquier tipo de negocio, más sus inversiones, todo lo que él genere en un año calendario, eso se llama renta bruta. Exacto. Si nosotros pusiéramos en relación de dependencia y fuera una persona que esté empleada con el Estado, renta bruta es el sueldo nominal sin ningún descuento. O sea, a ustedes les dicen cuando van a tomar un trabajo, que van a ganar 20,000 quetzales mensuales y que ese es su sueldo base, ordinario. Pero no les dicen que tienen que pagar X, que les van a quitar un seguro y que ya se les va a ir reduciendo, que tienen que pagar impuestos sobre la renta y se les va a ir reduciendo su sueldo. O sea, la renta bruta es lo que ustedes ganan sin ningún descuento. Entonces dice que es la diferencia entre eso y la suma que resulta de darle, de adicionar, o sea, la suma que resulta
de las erogaciones indispensables para su consumo, para su ahorro y para su capitalización. O sea, quiere decir que es lo que le sobra cuando usted ahorra, cuando usted consume y cuando usted capitaliza. O sea, es la diferencia entre lo que usted gana y este tipo de situaciones. Esta es la definición que mucho más se acerca a una definición clara de capacidad de pago. O sea, yo tengo, y aquí dice él, yo tengo que vivir. Entonces, si yo tengo que vivir, necesito tener una cantidad que me permita la erogación indispensable para el consumo, para poder ahorrar y para poder capitalizar. Aquí este principio, si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos en el semestre pasado que habían impuestos directos e indirectos. Pusimos el ejemplo de los impuestos directos, el impuesto sobre la renta. Y de los indirectos dijimos que estaba el IVA. Entonces, haciendo esta separación para que lo tengan claro, este principio puede establecerse a través de los impuestos directos. Porque lo contrario sucede con los indirectos, donde no se entra a considerar si el afectado tiene capacidad de pagar o no impuestos. Y si ustedes se recuerdan, yo siempre les puse ese ejemplo y se los vuelvo a poner. Ubíquense en las cajas de un supermercado. En una fila está el gerente de una empresa que tiene un sueldo grandísimo. En el otro estoy yo que estoy desempleada. Y en el otro está una persona que gana el salario mínimo. Y resulta que los tres queremos comprar el mismo producto. Los tres queremos comprar hoy en la noche leche y azúcar. Los tres pagamos lo mismo. Porque el impuesto indirecto no me permite medir la capacidad para pagar impuestos o no. Pero en el impuesto sobre la renta, ahí sí se establece. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Ahí sí yo voy a pagar de acuerdo a mi salario ordinario. Y el que gana el mínimo va a pagar, es más, ni va a pagar nada porque no va a entrar dentro de la obligación del impuesto. Entonces, no sé si logro que ustedes me entiendan lo que yo quiero explicarles. No sé si tienen alguna duda, no sé si he llegado a donde yo quiero que ustedes se entiendan. Que esto se establece a través de los indirectos, se establece a través de los impuestos directos, y no de los indirectos. ¿Por qué? Porque en los indirectos no se entra a considerar si el afectado puede o no puede pagar el impuesto. ¿Sí, Nico? Sí, ya, disculpe, y así como el impuesto a los combustibles, ¿qué tipo de impuesto sería? El impuesto... ¿Directo o indirecto? Ese impuesto, lo que pasa es que los combustibles tienen dos tipos de impuestos, pero ese es directo. ¿Por qué? Porque lo que usted está pagando, ahí está pagando IVA por una parte y el otro está pagando por el impuesto de lubricantes. El IVA sería indirecto. Entonces ya se dio cuenta que cuando usted compra gasolina está pagando dos impuestos. Por la compraventa está pagando el IVA y por la distribución de hidrocarburos está pagando el otro impuesto. Lógicamente, si lo que está pagando el IVA es un impuesto indirecto. ¿Sí, Nico, ya? Sí, licenciada, no, en realidad no sabía. Hasta ahora, según yo, solo el impuesto al combustible. Entonces ahí usted paga el impuesto de distribución de carburantes, paga dos impuestos. Lógicamente, si es por la venta, paga el IVA. Y el IVA es indirecto. Sí, gracias, tiene razón. Carlos Haroldo Castillo Vázquez, ¿qué manda? Disculpe, licenciada, eso también aplica, digamos, a los hospedajes que están fuera de la ciudad de Guatemala, así como Panajaché, por ejemplo, que cobra un impuesto de turismo.
por hospedarse usted le cobran 100 y le cobran un porcentaje por un impuesto que se llama turismo. Sí, que se paga directamente al turismo, sí, exactamente. Ahí se paga IVA también, es lo mismo. Es lo mismo. Gracias, licenciado. Venga, pena. ¿Alguien más que ha levantado la mano? Bueno, entonces, este principio de capacidad de pago puede establecer... ¿Sí, cómo no, Brian? Buenas noches. Quiero ver si lo entendí bien. Quiere decir que los impuestos indirectos son aquellos en el que no se puede pagar el IVA o intereses, digámoslo así. Por ejemplo... No. Un ejemplo de impuesto directo es el impuesto sobre la renta, el impuesto de circulación de vehículos, el impuesto único sobre inmuebles e indirectos, impuesto indirecto es el IVA. Esa es la explicación. Gracias, licenciada. Ahora me está pidiendo la mano Carlos Haroldo Castillo Vázquez y luego Max Alexander García Valle. Perdón, licenciada, se me levantó mi manita. Perdone, no se preocupe, no tenga pena. Sí, Max, cuénteme. Sí, licenciada, solo agregar a lo que usted indicaba del impuesto indirecto, también podríamos decir, según recuerdo del semestre pasado, que son los impuestos que querramos o no, lo tenemos que pagar. Así es. ¿Se ve? Sí, claro. Pues indirecto, porque queramos o no, el directo, porque usted hablaba, pues sea un impuesto dependiendo del salario, pero el directo, queramos o no, lo tenemos que pagar. Así es, exactamente. Bueno, ahora Pérez Ayala y Eusebio González explican este impuesto en dos planos. En el primer plano está el jurídico positivo. Un sujeto, ¿a qué se refiere este jurídico positivo? Un sujeto es titular de derechos y obligaciones, con arreglo a una normativa tributaria vigente. Esa normativa tributaria vigente es la que se define la capacidad y su ámbito de acción. Y el otro aspecto, dicen ellos, es ético-económico. Y miren cómo es que la ética está en todas partes. No solamente como una normativa del bien común de hacer el bien, sino aquí ético-económico. Y este ético-económico es denominado justicia económica material. Y en esta justicia económica material es donde la capacidad de pago y la capacidad contributiva designa la aptitud económica del sujeto de soportar o ser destinatario de los impuestos. Lógicamente, esa aptitud depende de dos elementos. Esa aptitud depende del volumen de los recursos que el sujeto posea para satisfacer el gravamen. Y también depende de la necesidad que se tiene de tales recursos. Esto, lógicamente, es un aspecto importantísimo. No sé si tienen alguna duda o quieran plantear algo. ¿Podría repetir, licenciada, el primero, el jurídico positivo? Disculpe. Vale, entonces, el jurídico positivo, ¿qué quiere decir ese? Esta es la definición que explica Pérez Ayala y Eusebio González. Él dice que el principio de capacidad de pago puede verse en dos planos. En el primer plano que puede verse es en el jurídico positivo. ¿Qué consiste esto? Esto consiste en que un sujeto es titular de derechos y obligaciones. O sea, está hablando lógicamente de un sujeto que puede ser el Estado o un sujeto que puede ser el contribuyente, porque no les pone el apellido, no les pone sujeto activo o sujeto pasivo, sino que simplemente un sujeto que es titular de derechos y obligaciones. Luego dice que ese sujeto tiene ese derecho y obligaciones
con arreglo a una normativa tributaria vigente. Y esa normativa tributaria vigente es una ley que está aplicándose. ¿Y qué es esa la que define la capacidad y el ámbito de acción? Luego, nos hablan ellos dos de ese aspecto ético-económico. ¿A qué se refiere ese aspecto ético-económico? A ese aspecto se le denomina justicia económica material. ¿En qué consiste? En donde la capacidad de pago o la capacidad contributiva designa la aptitud de un sujeto de soportar el pago del impuesto. Y ellos dicen que esa aptitud tiene dos elementos. El primer elemento es el volumen de los recursos que una persona posee. Y luego, la necesidad que tiene de tales recursos. Eso es, Miguel Ángel, la explicación de esto, del principio de capacidad de pago. Donde dijo el volumen de capacidad del otro, ¿cuál es? Disculpe, el último y ya no me molesto. Sí, porque tienen que poner atención. Y ustedes mismos dijeron que esto se estaba grabando y que se estaba pasando en Facebook. Entonces, no, licenciada, no se está grabando. El volumen de los recursos que el sujeto posee para satisfacer con ellos el gravamen. Y lo otro es la necesidad que se tiene de esos recursos. Entonces, aquí dice que muy rápido y 3 veces les he repetido. O sea, ¿cuántas veces quieren que les repita? Si voy repitiendo 3, 4 veces, aquí he apuntado 3, 4 veces, lo he repetido. Perdone, licenciada. En el semestre pasado, los compañeros de la B, que casi creo pensar que por lo que me dijeron se pasaron a la A, creo que sería bueno que tuvieran el mismo ejercicio de tener la clase grabada en Facebook, como lo estaban haciendo en el semestre anterior. Esto para medida que ustedes tengan la oportunidad de que ya estando pregrabada la clase, como lo han hecho, ustedes tengan la oportunidad de poder hacer las consultas en relación al material que quieran apuntar. Bien. Si alguien pudiera aportarlo, si no lo tienen implementado, sería bueno que alguien lo hiciera. Gracias, Willy. Andrea Michelle Esperias Pérez levantó la mano. Andrea Michelle Esperias Pérez levantó la mano. Bueno, entonces, dice, no todos tenemos la capacidad de copiar tan rápido. Sí, pero lo dije 6 veces. No es que lo dije solo una vez. Ahora vamos a ver lo que es el principio de igualdad. Este principio de igualdad, que es un principio que está muy relacionado con el principio de capacidad de pago. Este principio de igualdad es llamado también principio de isonomía. Principio de isonomía. De isonomía. Y este principio surge de un precepto constitucional, de un precepto que señala que todos los habitantes son iguales ante la ley y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Cuando nosotros decimos que es un principio constitucional, nosotros estamos diciendo que es algo que está regulado por nuestra Constitución política. Y esto está en el artículo 4, donde dice libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los ciudadanos deben de colocarse ante el fisco en igualdad de condiciones. ¿Esto por qué se da? Con el objeto de evitar arbitrariedades.
Y aquí les digo, si dos personas están en igualdad de condiciones, eso quiere decir que van a ser tratados de la misma manera, de igual manera. Pero no quiere decir que tengan que pagar lo mismo. Entonces, lógicamente, por eso es que el principio de igualdad está muy complementado con el principio de capacidad de pago. Y ustedes lo tienen que tener bien claro. El hecho de que nosotros seamos libres e iguales en dignidad y derecho no quiere decir que vayamos a pagar el mismo impuesto. Pero lo que sí está exigiendo el artículo es que seamos tratados todos de igual manera, sin ningún distingo, sin ninguna separación. Pero claramente tienen que saber que no es que tengamos que pagar el mismo impuesto. Y a esto nosotros tenemos que tener bien claro que esto no está referido a una igualdad numérica. No es que todos tengamos que pagar lo mismo, no. Sino nosotros, esa igualdad es que vamos a ser tratados de la misma manera. No va a haber ninguna discriminación por color, por raza, sino que todos vamos a ser tratados de la misma manera. Lógicamente, si esto tuviera relación con la igualdad numérica, esto sería una mayor injusticia que podría darse en relación a este tipo de principio. Este principio tiene sus raíces en los axiomas de Adam Smith. Si ustedes se recuerdan, yo no sé si este semestre ya se los dije, pero les dije el año pasado que creo que un libro que es importantísima, es el hecho de que leyeran este libro que es La riqueza de las naciones de Adam Smith y pudieran darse cuenta cómo ese enfoque de Adam Smith es tan importante y tiene una aplicación hoy por hoy en los principios fundamentales de los impuestos. Lógicamente, la igualdad se desarrolló como un principio básico que se dio en la Revolución Francesa, cuando se dictó la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Precisamente ahí es donde tiene ese principio básico la Revolución Francesa, donde se quería la igualdad de todas las personas dependiendo su raza, el color, nacionalidad. Lógicamente, aquí lo que se impulsó fue la sustitución de un sistema basado en una sociedad clasista. Porque antes de la Revolución Francesa habían clases sociales. Estaba el rey, estaban los feudales y había una gran diferencia en el trato de cada uno de ellos. Aquí lo que se quería dar era un orden jurídico sustentado en la igualdad de todos los hombres ante la ley, que hoy por hoy es el mismo principio que nosotros tenemos recogido en nuestra Constitución Política en el artículo 4, donde dice que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Este principio se está refiriendo a que la igualdad es de todos los hombres ante la ley sin excepción alguna. Los ciudadanos de cualquier estado deben de contribuir al sostenimiento del gobierno en cuanto les sea posible y en proporción a sus respectivas aptitudes. Y aquí nosotros no nos podemos olvidar que Francia, antes de la revolución, lo que tenía era un gobierno monárquico. ¿Por qué? Porque habían reyes. Si ustedes se remontan a esa etapa de la historia, vamos a ver que en toda Europa lo que habían eran reyes. O sea, lógicamente, y ahí con la Revolución Francesa se rompió ese principio que quiere conseguir la igualdad de todos los ciudadanos. Lógicamente, en ese tiempo, el poder era ejercido por reyes y ese poder estaba corrompido. Entonces, lógicamente, esto hizo que el régimen fiscal se caracterizara por una absoluta desigualdad.
¿Por qué razón? Porque perdón, vaya que los tengo lejos, porque ningún impuesto era general para todos los súbditos, ni común para todo el reino. Entonces, muchas gracias. Este principio persigue acabar con las situaciones de desigualdad. Cada persona debe contribuir en forma proporcional y progresiva a su capacidad de pago. Si quieren, para ya no detenernos, nos quedamos aquí y voy a apuntar en qué página me quedé. Estoy para servirles si tienen alguna duda o algo que quisieran plantearme. Si no, sin falta, nos miraríamos el día jueves y yo le pediría a Willy que les enviemos el primer laboratorio que tendría que ser del impuesto, del código tributario, si es tan amable. Licenciada, solo una preguntita. Cuando estaba diciendo de que el principio de igualdad tuvo sus raíces en los axiomas, había dicho que se había impulsado de cierta forma, pero yo no logré ni escucharla porque se entrecortó ni a escribirlo. Ajá, que este principio tiene sus raíces en uno de los axiomas de Adam Smith y se desarrolló como un principio básico en la Revolución Francesa. Impulsó la sustitución de un sistema basado en sociedad clasista. Se luchó por un orden jurídico sustentado en la igualdad de todos los hombres ante la ley. Gracias, licenciada. No sé si Willy, antes de que nos hablara Maeva, se recuerda que le pedí favor que les mandara ya el primer laboratorio. Con mucho gusto, licenciada, se lo mando a todos por medio de Nazar. Con mucho gusto. Licenciada, buenas noches, disculpe. ¿Cuál es el libro que está leyendo para poder avanzar lectura? Porque soy sincero, yo no estoy leyendo ningún libro, es una integración de documentos de varios autores. Estos mismos que ustedes tienen ahí, yo saco lo más importante y es lo que les estoy diciendo. Bueno, yo le preguntaba porque como la mayoría, bueno, en mi caso yo estoy escribiendo a mano, no a compu, entonces a mí sí me cuesta escribir bastante rápido cuando está explicando o está dictando alguna definición o algo. Gracias. No tenga pena. Perdón, una sugerencia adicional, aparte de lo que ustedes decían que grababan en Facebook. Sería oportuno, y eso incluso le puede servir hasta para su privado, porque es un ejercicio que he visto durante muchos años atrás que he estado junto a tanto la licenciada Nájera como otro catedrático en la auxiliatura de la docencia, que tienen su grabadora, y su grabadora junto con la clase la van grabando y de igual forma ustedes van teniendo su material y lo van extrayendo. Sugerencia. Lo que pasa es que yo sí les digo, por ejemplo, yo estoy viendo que cuando yo estoy dando las clases, aquí me aparecen un montón de chat que están preguntando un montón de cosas. Entonces, esa es la pérdida de tiempo. Porque lógicamente yo lo que voy viendo es, por eso no les contesto en ese momento, porque me están preguntando un montón de cosas que yo no les contesto. Entonces, yo creo que mejor traten de apuntar lo que tienen que apuntar sin estar perdiendo el tiempo en esto y de ahí vamos a ir viendo. Porque realmente, les soy honesta, no estoy ni corriendo con lo que estoy diciendo. Les estoy explicando las cosas, pero ustedes como que están en otra cosa. Entonces, voy a ir un poco más despacio, pero les soy honesta, no puedo ir tan despacio porque ustedes tienen que estar poniendo atención. Sí, Ari Rodríguez levantó la mano y de ahí Carlos Haroldo, creo. Claro que sí, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que estaba diciendo el licenciado o el compañero de que se estaban grabando las clases, lastimosamente pasó un imprevisto y ya las clases ya no se están grabando. No sé cómo podríamos, digamos, recopilar nuevamente la información que teníamos, porque uno ya lo tiene
supuestamente para repasar, pero con este percance que pasó, nos quitaron las clases de todos los cursos, nos quitaron las clases de las grabaciones. Yo le soy honesto, no podemos hacer nada, porque yo no puedo regresar a darles la primera clase. Le digo, No, la verdad. claro, yo entiendo. Le digo, y miren, yo voy a ser bien clara, pero esto es así. Miren, ahora la B resulta que no tiene tanto problema. Ahora, el problema es la A. Es que, licenciada, Ya me di cuenta que el problema no es ni la A ni la B. El problema, ¿saben cuál es? La gente que la integra. Porque le digo una cosa, lo mismo estoy haciendo allá, solo que repitiéndolo 2 veces, y resulta que allá no hay problema, ahora es aquí. Sí, claro, licenciada, es que como le explico, a ver, un ejemplo, digamos, ahorita usted me escucha bien, pero no en muchos teléfonos la persona me está escuchando con claridad. Si yo quisiera hablar, por ejemplo, una definición de derecho tributario, yo estaría hablando del derecho tributario, un concepto, y eso sería el concepto de derecho tributario. Ese pequeño lapso que no se escuchó, se llama lag, y muchas de las veces hay cosas importantes que no se logran captar. Por eso era el motivo de que nosotros pues teníamos ese grupo de apoyo en el cual se podían grabar las clases. Entonces, obviamente ahorita ya no se puede hacer nada, pues, pero si... Yo sinceramente le digo, no sé quién dijo. El primer día fue una compañera, me recuerdo bien, y no apunté el nombre, pero la compañera dijo que se estaban grabando las clases y yo honestamente le digo, me quedé con eso porque era lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, yo no sé, cómo les digo, quién fue, porque fue el primer día, pero fue una compañera que yo tenía enfrente que dijo, no se preocupen y que las estamos grabando. Entonces, yo les digo, yo di por sentado que las estaban grabando. Sí, ahora, claro, resulta usted que no las están grabando, pues entonces, ¿quién fue la que dijo que sí se está grabando y no lo estaban haciendo? Claro, no, y entiendo, obviamente, solo si se podría hacer un mini repaso, quizá de unos 5 minutos, 10 minutos, quizás sería... Disculpen, pero sí voy a ser muy clara. Ustedes ya son casi abogados. Y perdónenme, pero ya son casi abogados, pues. Con este tipo de cosas no pueden llegar ustedes a una maestría o a un doctorado. Perdónenme, pero aquí también hay cosas que tienen que hacer. Y esto no es culpa mía. Sí, claro, licenciada. La persona habló, dijo eso, yo me fui convencida que la estaban grabando. Así que yo no sé si la compañera va a aparecer y está ahí, porque ella fue la que dijo. Y sí, yo sinceramente no le copié el nombre. Porque yo pensé que estaba hablando en serio, pues. No, yo le entiendo, pues, y pues muchas gracias por su atención y espero que, pues, sigamos adelante, ¿verdad? Claro. Pues claro, para eso estamos aquí, sí. ¿Qué manda Carlos? Dice, licenciada, que yo apoyo lo que dice el licenciado Haroldo, porque el semestre pasado, independientemente de las clases y el material, yo grababa mis clases en la voz, la grababa en mi teléfono. Uh-huh. Y de ahí es que yo, ¿cómo se llama? Cuando no entendía algo, repasaba y sacaba mis cuestionarios. Entonces yo creo que es una técnica muy adecuada para uno como consejo de los compañeros si las clases no se están grabando. Porque lo que uno no entiende, uno ahí lo analiza, busca los artículos y es como un doble repaso para estudiar. A mí me funcionó muy bien y le digo a los compañeros que también que lo graben en su teléfono. Se puede grabar y sin ningún problema uno puede volver a explicar la clase. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, licenciada, ¿qué manda? Una consulta. Fíjese que solo le comento, yo soy Javier Jacobs. Estoy viendo desde el perfil de la compañera porque lamentablemente no pero tengo... Mire, pero usted me resulta aquí como Andrea Michelle Pérez. Sí, yo soy compañero. Bien, ella también está viendo aquí la clase, pero me hizo favor porque yo no... Ese tipo de cosas son las que no deben de hacer, porque esto fue lo que dio el año pasado, el semestre pasado, problema. Porque no, a mí yo sí soy... que parece Andrea, o sea que se dan cuenta que ustedes sí pueden hacer ese enlace. Pero es porque vivimos en la misma casa. Sí, pero le digo una cosa. Es que mi computadora se arruinó. Y eso fue lo que pasó el año pasado, pues. Sí, pero es que solo fue porque mi computadora no la tengo y
está reparándose y ya luego yo voy a utilizar mi perfil. Yo veo sus clases desde mi perfil sin problema. Solo quiero hacerle una consulta para evitarnos de problemas con lo de grabar las clases. Si usted va, yo estuve el semestre pasado con usted y no tuve ningún problema. Si usted comparte los materiales y hacemos los laboratorios. Mire, yo le voy a ser bien honesta, Yo le hablo a la gente que aparece con perfil, pero a mí aquí me aparece el perfil de Andrea Michelle Esperias Pérez. Yo no sé quién es usted, honestamente le digo. Me va a disculpar, pero yo no sé quién es usted. Sí, lo más triste del caso, compañero, es que usted va a perjudicar a la otra compañera, porque está utilizando el perfil de ella y ella autorizó que usted utilizara la foto de ella. Yo creo que este tipo de situaciones se deben ¿Dónde está Andrea Michelle Esperias Pérez? ¿Dónde está ella? Aquí está conmigo viendo la clase. Bueno, buenas noches, licenciada. Sí, es que fíjese de que la computadora del compañero se arruinó. Entonces, estamos viendo la clase juntos para evitar, o sea, para ver los dos juntos, ¿verdad? No solo yo y estoy yo pasando información. Pero sí, pero se da cuenta que este fue el problema que pasó el semestre pasado. Ese fue el problema que pasó, pero con compañeros que querían perjudicar la clase. Nosotros en ningún momento estamos tratando de interrumpir nada, únicamente estamos haciendo una consulta. Y solamente es por hoy. Si quieren, cuando pase algo así, podemos pedirle autorización a usted, pero de lo contrario yo no veo ningún problema tampoco. Yo les pido de favor que no hagan eso. Le pido de favor que no haga eso. O sea, si el compañero... Entonces, como no tengo mi computadora, no veo la clase. Entonces, ¿sabe una cosa? Está bien, pero no que usted tenga que hablar a través de Andrea. Si este fue el problema que se dio el año pasado. Usted lo sabe. No estoy hablando a través de ella, es que no tengo... Compañero, disculpe, hay personas que están dentro de este chat que están recibiendo la clase desde su celular. No sé por qué usted está justificando que porque está con ella, tiene que recibir la clase con ella, cuando usted puede utilizar un celular inteligente. Porque no tengo, y si no tengo, no veo la clase. Yo veo las clases desde mi computadora porque no Entonces tengo está bien, ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Yo tengo mi opinión muy personal y este tipo de cosas es las que tenemos que evitar. Cosas que parecen buenas y que en un momento determinado son malas. Y ustedes saben qué es lo que pasó. Entonces resulta que a mí me aparece Andrea Pérez y Michelle Esperias Pérez y me contesta un hombre. Ahí dejémoslo, porque no nos vamos a poner toda la noche. Sí, Carlos Haroldo Castillo, ¿qué manda? Perdón, licenciada, se me activó mi mano. No tengo pena. Sí, Nico. Buenas noches, licenciada. Entonces, damos por hecho que usted sí nos permite nuevamente empezar a grabar las clases con usted, porque se cortó, dejaron de transmitir. ¿Sabe una cosa? Yo no sé por qué ustedes no lo hicieron. O sea, no entiendo por qué no lo hicieron, porque la compañera dijo aquí, o sea, la compañera no me pidió permiso a mí. Ella les dijo claramente que iban a grabar las clases y que iban a hacer en Facebook. Entonces, yo no sé, honestamente, si en ese momento no me pidieron autorización para nada, porque ahora les tengo que resolver el problema. Si en ese momento no me pidieron ustedes autorización. O sea, ella, y qué lamentable es que ella, que ha de estar recibiendo la clase, hoy no diga absolutamente nada, pues, porque ella fue la que les dijo a ustedes, no se preocupen, que vamos a estar haciendo eso. Entonces, yo no sé. Le digo una cosa, yo sinceramente no sé en qué estamos parados, pues. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que sucedió fue que una licenciada de nuestro curso de este semestre nos dijo que no autorizaba que grabáramos su clase. Entonces, precipitadamente, se borró la página de Facebook, por la cual nos estaban transmitiendo las clases. Aunado a esto, pues hemos tenido problemas tanto por la plataforma Zoom como la que es la plataforma Meet para entrar a clases, ya que simplemente nos han dejado a 100 estudiantes ingresar. En unos casos, pues el licenciado de notarial, pues muy amablemente ha tratado de apoyarnos
enlazando las dos clases de Zoom y la clase de Meet. Pero la licenciada, una licenciada no nos dio la autorización y entonces los compañeros pues decidieron... Ahora, yo le voy a explicar varias cosas. Mire pues, el semestre pasado, gracias a Dios, no tuvimos problema. Y el soporte fue efectivamente Meet. Las licencias que compró la Universidad de San Carlos son de 250 alumnos por clase. Entonces, ¿cuándo asignaron el semestre pasado? En una había 240 y en una había 225. Pero el problema ahora es que hay 350 en una clase y 350 en la otra. Por eso es que se quedan 100 alumnos fuera. Pero ese no es problema de nosotros ni problema de la universidad, es problema de la asignación. Sí, licenciada. Le digo, desde el principio sabían perfectamente bien que no iba a permitir Meet más de 150 personas. Y yo lo miro aquí muy claro. ¿Y sabe dónde lo miro? Porque yo voy, aquí hay un contador de las personas que van entrando. Cuando llega a 250, que me llegó la semana pasada, hoy no llegué porque hoy no pasaron de 170 personas. Y los únicos que hoy no ingresaron fue uno que tenía una foto de Snoopy que se llamaba Tonochín Chin Chin, que yo digo que era uno que estaba molestando, y otros que no han actualizado la fotografía. Y mientras no pongan fotografía, yo no los dejo entrar. Por eso yo considero que lo que están haciendo esos compañeros no es correcto. No es correcto porque, mire, yo estoy viendo aquí que es Luis Alberto, pero resulta que no era la compañera Esperia, sino resultó uno que a saber quién es. Entonces, ustedes también contribuyen a este tipo de cosas. Entonces, le digo, ¿cómo miraría usted que, por ejemplo, mi nombre sea Lisette Nájera y resulta que Willy está dando clases? Es que tenemos que tener un orden. Y lo que pasó es que hay excesivo número de alumnos en las clases. Pues el problema no es mío. Ese problema no es mío. Ese problema lo tienen que arreglar. Sí, licenciada, yo personalmente entiendo la situación y sabemos que es problema de la facultad y tanto de las directrices, pero la única opción era que se le estaba solicitando a usted su autorización para grabar la clase. Yo saben qué voy a hacer y les voy a decir la verdad. Yo las voy a grabar y voy a buscar el mecanismo para enviárselas, porque les soy honesta. Miren, yo no quiero problemas. Y les soy honesta, no quiero problemas. A mí no me pagan por tener problemas, pero sí me parece que a la gente se le va la mano y no respeta absolutamente. Y le digo, aquí es una relación de doble respeto, de doble respeto. O sea, le digo, ¿cómo es eso que el otro no puede recibir la clase con su nombre si no se mete con la compañera? ¿Cree usted que eso es correcto, Alberto? No, licenciada, en ese punto, pues, usted tiene toda la razón del mundo. Verdad, pues, eso fue lo que hicieron la vez pasada. Y hoy estoy más que confirmado que aquí la gente sabía quién era y lo hizo. Yo estuve también el semestre pasado con su fina persona y yo como no tuve ningún inconveniente, la verdad, con su clase. Me apoyé bastante con el material de apoyo, por eso desde el principio se lo había solicitado. ¿Pero usted en qué sección estuvo? Estuve en la B. Ahí está. Es que ese es el asunto. Entonces, miren, yo lo que les digo es, yo voy a grabar y se las voy a hacer llevar, porque les voy a decir una cosa. Yo miro que están escribiendo otro tipo de cosas que se deben de esperar a terminar la clase. Yo repito las cosas hasta 3 veces. Pero no puedo pasar toda la noche sin menearme. Por ejemplo, la ley ya no se las debería yo de leer. Ustedes deberían de leer la ley en su casa. Es que ya son abogados. Ustedes no son chiquitos, ya son abogados. Yo no les estoy dictando, yo les estoy dando ideas generales. Entonces, mire,
yo también le soy honesta, no quiero problemas. No, yo no quiero problemas, pero también creo que la gente tiene que aprender a seguir normas, pues. Yo les digo, yo cuando vi que esa señora, que ahora no se aparece y no sé quién es, no me dejarán mentir que les dijo a ella que ya se estaban grabando en Facebook. Y yo me quedé como asustada y dije, bueno, aquí estos hacen lo que se les da la gana porque no me piden permiso. Es que lo correcto era que pidieran permiso, ¿o no cree usted que eso era lo correcto? Así es, licenciada. Entonces, yo les digo, yo me despreocupé porque ella fue la que dio la información. Hoy resulta que me gustaría mucho que les explicara a todos qué es lo que está pasando, porque realmente solo ella sabe qué pasó, pues. Pero hoy no habla, pues. Sí, licenciada. Agradezco su apoyo por grabarnos la clase y por hacernosla llegar. La verdad, con eso, pues, es una gran ayuda de parte suya. Yo sé que no es obligación suya estarnos haciendo el favor de grabar la clase. Y gracias por el apoyo al estudiante, licenciada, de verdad, por todo el grupo. Pero yo sí les digo, miren, lo que pasa es, dice, lo que pasa, distinguida licenciada, es que hay cursos, bueno, no sé qué me puso aquí el licenciado, la persona, pero yo les digo, manejémonos con respeto todos y llegamos al lado que tenemos que llegar todos juntos. Esa es la situación. Mil gracias, licenciada. Pongamos todos de nuestra parte, pues, así que pasen feliz noche y si alguien tiene más, estoy aquí para servirles. Sí, creo que Haroldo levantó la mano y Ricardo Ramírez Álvarez. Aquí estoy para escucharles. ¿Qué mandan? Muchas gracias, licenciada. Ricardo Ramírez le saluda. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por la explicación, licenciada. Creo que este tema pues ya está pues de más volver a platicarlo, ¿verdad? Ya entendimos su punto. Pues yo le ofrezco una disculpa, ¿verdad? Porque en realidad no le solicitaron el permiso para poder grabarlo. Pero si ya pues usted ya nos dio la solución, considero que también pues ya no es oportuno seguirla desgastando a usted con ese tema, ¿verdad? Ya quedó claro y pues solo solicitarle a los compañeros pues que ya no continuemos con esa situación para pues evitar, y si hubiera alguna duda con el tema de la clase, pues sería mejor aprovechar el tiempo en abordarlo en ese tema, ¿verdad, licenciada? Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Sí, aquí Héctor Haroldo Castillo. Se me activa esa mi manita, o es blanca, es negra. No se preocupe entonces. Bueno, entonces, si ya no hay ninguna duda, pasen feliz noche y perdonen que nos licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada.